Amén. Y amén. Todos estamos listos. Me gustaría que leyéramos en Marcos capítulo 8, en su versículo 14 al 21. Hay algo que Jesús habló, hay algo que Jesús les habló a los discípulos y creo que también nos sigue hablando aún en el 2025 que estamos. Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21. Si lo tienes, lo abrimos juntos, y si no, también acá están en la pantalla. Y dice de la siguiente manera: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, hablando de los discípulos. Y él, hablando de Jesús, les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan, dicen los discípulos. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, dice el Señor, no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. ¿No se recuerdan cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos le dijeron: Señor, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entienden? Amén y amén. Lo dejamos hasta ahí, iglesia. Vamos a hablar un poco hoy sobre el actor. ¿Qué te parece? Un personaje que cuando tú lo lees, cuando tú lo estudias, dice: vaya, qué error más grande cometer o actuar de esta manera. Hace unos más o menos 1 año y medio atrás, o 2 años, yo leí un libro, o más bien escuché un libro que se llama Hábitos Atómicos. Y cuando estaba escuchando este libro, habla de unos principios muy muy grandes, de los cuales a veces nosotros pasamos por alto y no prestamos atención. El autor, el escritor, hablaba sobre principios, o sea, sobre hábitos de que nosotros necesitamos cambiar y transformar. Y él hablaba claramente de que tenemos que tener claro, cuando nosotros queremos cambiar nuestros hábitos o cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que tener en claro, muy entendido, que nunca se empieza cambiando cosas grandes en nosotros, porque al fin del día vamos a terminar fracasando cuando intentamos cambiar cosas grandes. El autor dice: si usted quiere cambiar su vida, transformar sus hábitos, mira, te voy a dar este consejo gratis en esta noche. Si usted quiere transformar su vida, cambiar sus hábitos, empiece, dice, con hábitos muy pequeños. Por eso se llama atómicos, porque viene de átomo, algo pequeño. Dice: empiece a cambiar cosas pequeñas en su vida, porque está comprobado, dice el escritor, que por cosas pequeñas que cambies en tu vida, tendrán un impacto positivo o tendrán un impacto negativo en cada una de sus vidas. Entonces la recomendación de este escritor decía: empiecen con cosas pequeñas. Y usted sabe, como nosotros somos muy necios, ¿no? A nosotros nos encanta ir en contra de los principios de personas que han comprobado que esto ha trabajado. Y cuando uno le dice: no, ¿cómo vas a querer? Yo quiero un cambio real. Yo quiero empezar cambiando mi vida en totalidad. Voy a hacer un cambio. Y de repente decimos: ¿sabes qué? La famosa promesa, como yo te lo digo, de escribirnos en el gimnasio a principio de año. Y hasta escribimos en un libro, en una página que la pegamos en en el refrigerador, y decimos: voy a ir 6 días al gimnasio por semana. Y uno cuando lo lee dice: ya se transformó en otro nivel. Porque obviamente el escribir que vas a ir 6 días a la semana al gimnasio, si verdaderamente lo cumples, es un cambio grandísimo, es un cambio radical y muy poderoso. Sin embargo, te das cuenta que 1 mes, 2 meses, por febrero, más o menos en marzo, ya aquel que prometió que iba a ir 6 días a la semana al gimnasio, ya ni siquiera va 1. Ni siquiera pasa por el gimnasio porque le da tristeza pasar por ahí, porque paga la membresía por gusto. Pero acá no hay de eso, eso es en otra iglesia. Entonces, presta atención a esto. El escritor recomienda, dice: hagan cambios pequeños. Por ejemplo, si usted quiere cambiar su estilo de vida, por ejemplo, quiere ser un hombre, una mujer de Dios, fitness, o sea, saludable en cuanto a su cuerpo, dice: le recomiendo que empiece al menos con 1 día por semana.
pero tienes que ser fiel con ese día por semana. No hay necesidad de agarrar los 6 días porque al final del día es muy fuerte para ti el cambio que estás haciendo y no lo llevas a cabo. Entonces, él dice, compruébalo y te darás cuenta que con un día que cambies, con un día que vayas al gimnasio por semana, tenlo por seguro que al segundo mes, si no es al primer mes, ya vas a querer ir 2 días a la semana. Y constantemente cuando lo haces pequeño, los cambios, al cuarto, quinto mes ya se te antojan ir 3 veces a la semana porque empiezas a ver un cambio físico, empiezas a ver que tienes más energía. Entonces él explica sobre estos principios de cambios atómicos, de hacer cambios pequeños en nosotros, porque al fin del día va a tener un impacto positivo en cada uno de nosotros. ¿Me estoy explicando o no? Por ejemplo, de igual manera cuando nosotros hacemos las promesas de fin de año y decimos, ¿qué vamos a hacer para este fin de año? Y decimos, voy a leer la Biblia en totalidad. Entonces tranquilo, no empieces con mucho, tranquilo, al menos comprométete con un salmo diario. Pero no, yo no me comprometo con un salmo diario, hermano Byron. Yo quiero toda la Biblia en un mes. Bueno, hazlo. Y te das cuenta que eso que decían que iban a leer la Biblia en un mes entero, no lo hicieron. Sin embargo, el que empezó y se comprometió con un salmo diario, con un versículo, con una meditación diaria, son los que están aún insistiendo en la fe y están luchando y son los que crecen más, porque se decidieron a hacer un cambio pequeño. Ojo, iglesia, todos los que están presentes, no se necesitan hacer cambios grandes, radicales. Se necesita empezar con algo pequeño. Usted quiere empezar a leer las escrituras. Bueno, empiece con algo pequeño, un versículo, un salmo diario. Y luego se va a hacer un lector experto en las escrituras. Después ya no va a ser el que lee un salmo por salir de compromiso. Va a ser alguien que verdaderamente está interesado en aprender lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Me explico o no me explico, iglesia? O sea, o de igual manera cuando nosotros decimos quiero hacer un cambio en mi forma de alimentarme y de repente cortamos toda la grasa, cortamos las azúcares, cortamos los carbohidratos y ya no voy a comer de esa manera. Una semana, por mucho que te pongo, y el siguiente día te da el atracón y te comes hasta las papas fritas, hasta las ves en el aire. Simplemente está comprobado porque las dejaste radicalmente. No fuiste en un proceso, no empezaste a decir, ¿sabes qué? Yo como hamburguesas 5 veces a la semana. Voy a cortar 2 días de ello y voy a empezar comiendo 3 días a la semana, constantemente. Los que se comprometieron supuestamente a hacer un cambio radical y muy grande son los que fracasan en su momento. Si nosotros empezamos por partes pequeñas, escucha bien, iglesia, va a tener un efecto muy grande y positivo en nosotros. No se te olvide, hábitos atómicos. Hábitos pequeños, solamente necesitas cambiar algo de tu vida, algo pequeño, algo muy pequeño. Y de igual manera, hay hábitos que si nosotros los seguimos practicando, por más pequeños que sean e insignificativos, o sea, insignificantes, decimos, no, Byron, pero eso está pequeño, ¿qué me va a hacer? Al final del día está comprobado que también te van a afectar. Como por ejemplo, tú dices, Byron, no, dejé de cepillarme los dientes, solamente me los cepillo una vez a la semana. Espero que nadie haga eso, nada más estoy poniendo un ejemplo acá. Porque si no, desde ya vamos a comprar pastas acá en la iglesia y lo vamos a poner allá afuera. Mira, yo no sé qué está pasando acá. Como que el Señor está hablando. Imagínate. O por ejemplo, el no usar a lo mejor un hilo dental. Eso a la larga, tú puedes decir, no, pero ¿qué me va a hacer eso? A la larga está comprobado por los dentistas que eso va a causar que en medio de los dientes se te vaya creando algún tipo de caries o algo que afecte tu dentadura el día de mañana. Con algo tan simple, imagínate esto. Con algo tan pequeño que nosotros no quitamos de nuestras vidas, al final tiene un impacto negativo en cada uno de nosotros. Estaba estudiando que también de igual manera, cuando nosotros no comemos correctamente, sino que acostumbramos a saltar comidas. Por ejemplo, a veces nosotros por el afán de la vida, por tantas cosas que nosotros andamos haciendo, tal vez comemos una vez por día. Y dice, Byron, pero suficiente una vez por día. Lo que nosotros no nos damos cuenta, que este hábito, que de hecho es un mal hábito, el comer solo una vez al día, va a terminar afectando tu metabolismo al final del día. Y lo empiezas haciendo de vez en cuando, luego tu metabolismo se acostumbra, tu cuerpo se acostumbra y tiene un impacto negativo. Escucha bien, negativo en tu vida. Ahora, eso es lo que nosotros podemos ver. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestra vida espiritual, cuando nosotros hablamos de que si tan solo hiciéramos un cambio pequeño,
en nosotros. Yo te estoy diciendo un cambio pequeño, no muy grande, como a lo mejor empezar a leer un salmo diario, un versículo diario, una promesa diaria. De aquí al final del año, ¿cuánto impacto no tuviera lo que has leído todos los días, por pequeño que sea? Tuviera un gran impacto en tu vida. Serías una persona totalmente transformada. Serías una persona que experimentara más las promesas y el poder de Dios en cada una de sus áreas de sus vidas. Ahora, el problema de esto es que no lo hacemos. El problema es que ignoramos estos principios. Ahora, yo no quiero en esta hora que ignoremos este principio. Insisto, con lo algo pequeño que hagamos va a tener un impacto ya sea positivo o ya sea negativo en nosotros. Cuando decides salir, por ejemplo, 2 minutos tarde para el trabajo de tu casa, ¿sí o no que al final terminan siendo como 15 minutos para llegar tarde? 2 minutitos, pero tú dices, yo salí 2 minutos tarde, ¿por qué no llegué 2 minutos tarde al trabajo? No trabaja de esa forma. De repente te encuentras con un semáforo que se tardó más. De repente se atraviesa una abuelita por ahí que maneja más lento que no sé qué, o un chinito. O sea, y te enfrentas con cosas en el camino que luego te toma más tiempo, pero fueron 2 minutos que te costó algo que impactó negativamente tu vida. ¿Me explico o no me explico, iglesia? Habiendo dicho esto, entonces, entendiendo la importancia de lo que tiene cosas pequeñas en nosotros, vamos a hablar de lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 8, versículo 14. Cuando Jesús le habla a sus discípulos en el capítulo 8 de Marcos, unos versículos anteriores, Jesús había multiplicado el pan para alimentar a 5,000 personas. Imagínate esto. Miles de personas comieron y aparte de que no solamente comieron, sino que les sobró pan. En una ocasión les sobró 12, en otra ocasión les sobró 5 canastas de pan. Para que había hasta para que comieran todos y sobreabundó, porque así es Dios. Entonces, en esta ocasión, cuando se suben a la barca después de ver estos milagros, Jesús les hace una advertencia a los discípulos, y la advertencia que Jesús les hace a los discípulos es: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Si nosotros lo leemos, por ejemplo, en el versículo 15, dice: y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la de la levadura de Herodes. 2 advertencias o de 2 grupos que Jesús les hace a los discípulos. Les dice: guárdense de la levadura, número 1, de los fariseos, y número 2, de Herodes. Los discípulos, al escuchar esto, malinterpretan lo que Jesús les estaba diciendo. Y hoy dicen: ¿nos está diciendo esto porque no trajimos pan? Imagínate, Jesús ni siquiera les estaba preguntando si habían traído pan. Él les estaba hablando obviamente de otro punto que ya vamos a hablar. Pero los discípulos no comprendían en ese momento, no entendían. Jesús les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ahora, la pregunta acá está: bueno, pero ¿qué tiene que ver un hábito atómico, algo pequeño, con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes? Muchísimo, préstame atención a esto. Lo que Jesús estaba literal diciendo, te lo voy a traducir en estas palabras, en estos versículos era: tengan cuidado con los pensamientos, préstame atención, o las enseñanzas de los fariseos y de Herodes, por pequeñas que sean, en su momento va a tener efecto en sus corazones y en sus vidas. Jesús compara las enseñanzas, los pensamientos, las acciones de los fariseos y de Herodes con la levadura. Ahora tienes que entender que la levadura no es algo que se usa a gran cantidad, o sí. Para lo que han horneado pan, la levadura solamente necesitas una pizca. Para una masa muy grande, simplemente necesita una pizca pequeña, y dice que al final esa pizca pequeña termina leudando toda la masa. ¿Me estoy explicando, iglesia? Por 1 kilogramo de harina solamente se usan 5 gramos de levadura. ¿Sabes cuántos gramos tiene el kilogramo de harina? 1000 gramos. Y solamente necesita el 0.5%, que son 5 gramos de levadura,
para leudar todo el kilo de harina. Imagínate esto. A lo que quiero llegar es que solamente necesitas un poquito de algo para que esa masa se altere. Solamente necesitas una pizca de levadura para que el pan se haga muchísimo más grande, más gordote. Yo recuerdo que el señor panadero de allá, cuando vivía yo en El Salvador pasado, decía, mira los panotes que llevo. Y tú decías, te admiraba. ¿Y cuánto vale? Le decías al panadero. Yo te lo doy por 10 centavos. Tú decías, qué ofertón. Y deme 5, decías. Tú agarrabas dos monedas de 25 centavos y le agarrabas 5 panes. Y tú decías, acá le doy a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi tía, al perro, la vaca, todo le dabas con esos panes. El problema es cuando lo partías. Solo era volumen, poroso por dentro, un montón de hoyitos, muchos hoyitos, porque solamente se había inflado a través de la levadura, pero en realidad no era un pan que a lo mejor te iba a saciar. Creo que me comía los 5 enteros y ni mi papá, ni mi mamá, ni la vaca, ni el perro comieron, solamente yo comí. Porque solamente se necesita un poquito de algo, un poquito de levadura para leudar toda la masa. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, acá habla de la levadura positivamente, pero presta atención. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ojo con esto, acá habla positivo de la levadura, pero lo que quiero mostrarte a través de este versículo es que Jesús habla de qué tan poderosa es la levadura. O sea que con poquito que ocultes en 3 medidas de harina muy grandes, al final del día va a terminar leudando la masa. ¿Me estoy explicando, iglesia, o no me estoy explicando? Entonces Jesús literalmente les estaba diciendo a los discípulos, tengan cuidado que en ustedes no vaya a ser penetrado o a caer una pizca de las ideas, de las enseñanzas de los fariseos, de los pensamientos de los fariseos. Tengan cuidado que ni siquiera una pizca se introduzca en ustedes, ni siquiera algo pequeño como una levadura. Tengan mucho cuidado porque al final eso los va a terminar a ustedes leudando, los va a terminar alterando de lo original que ustedes son. Lo que verdaderamente el Padre ha puesto en ustedes, eso al fin del día lo va a terminar alterando, algo que no es correcto. La levadura en las Escrituras, si tú vas al Antiguo Testamento, es representada con la corrupción, es representada con la desobediencia. Dios le dijo a Moisés que iban a hacer panes para comer en la Pascua, pero iban a hacer panes sin levadura, porque la levadura representa algo falso. Insisto con esto, el señor panadero me llevaba el pan más grande, pero era falso. Representa algo que no es lo original, sino que la levadura, por pequeña que sea, e insisto, iglesia, termina alterando lo original que hay en cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta del millón es, ok, pero si Jesús les dijo a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, Byron, ¿cuál es la levadura de los fariseos? ¿Cuáles son las doctrinas? ¿Cuáles son los pensamientos, las actitudes de los fariseos de lo que Jesús estaba hablando? ¿Estás listo para navegar conmigo en las Escrituras, iglesia, o no? Mira lo que dice Lucas 12:1 y te lo voy a dar acá sin anestesia rápido. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, o sea Jesús, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Con anestesia o sin anestesia? Sin anestesia. Acá claro, rápidamente. Lucas 12:1, el escritor Lucas escuchó lo que Jesús dijo. Dijo, guárdense. Ya Marcos lo dice, guárdense solamente de la levadura de los fariseos o los escribas, pero Lucas lo explica qué es la levadura de los fariseos. Jesús dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Mira lo que dice Mateo 23:1-3. Acá nos habla un poco más claro. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo,
mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mira lo que dice Mateo 23, versículo 13 al 17. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, dice Jesús, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Amén. ¿Está duro o no está duro esto, iglesia? Mira Mateo 23, versículo 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de justicia. Vamos al versículo 27. Ay de vosotros, es lo mismo. No, es lo mismo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es duro, ¿no? Cuando nosotros escuchamos esto, es por eso que muchas de las veces a lo mejor los discípulos decían, Jesús, tranquilo, bájale al mensaje. El problema es que Jesús, presta atención a esto, no podía bajar el mensaje porque el grupo que estaba recibiendo el mensaje en ese momento eran personas que no querían ser cambiadas. Eran personas que no querían ser transformadas. Ahora, Jesús en Marcos entonces les advierte a los discípulos, guárdense la levadura de los fariseos. ¿Te quedó claro cuál es la levadura de los fariseos o no? ¿Cuál? La hipocresía. Ahí habla, y te dejo de tarea. Lee el capítulo 23 de Mateo, todo el capítulo, y te darás cuenta que es dedicado todo un capítulo a hablar sobre la hipocresía. Entonces, primeramente, quiero que hablemos todos juntos como hermanos y amigos que estamos presentes, sin anestesia, claros, y así como canta un gallo de claro. Vamos a hablar todos juntos. Quiero que sepas que Jesús le habló a esto a los discípulos porque es un peligro que ellos estaban corriendo. Número uno, tienes que entender, y todo lo que estamos presentes tenemos que entender, que por pequeño que algo sea, te va a transformar la vida, sea para positivo o sea para negativo. Negativamente o positivamente. Jesús, insisto, les estaba diciendo, guárdense de esa pizca de levadura que proviene de los fariseos, porque una vez que entre en sus corazones va a leudar todo su ser. Y eso es la hipocresía, dice Jesús. Los fariseos eran unos expertos en aparentar algo que no eran. Eran unos expertos en simplemente mostrar una cara delante de las personas y en realidad en su interior eran totalmente diferentes a lo que ellos profesaban decir. ¿Me estoy explicando, iglesia? Los fariseos decían, no, mire, nosotros somos santos delante de Dios. Mira las vestiduras que usamos. Las vestiduras a nosotros nos muestran que somos muy santos y devotos a Dios. Y la gente quizás en su momento se la creía, porque las personas no tenemos el poder, al menos que Dios lo autorice, de conocer el corazón de las otras personas. No tenemos el poder o la autoridad por nosotros mismos de decir, voy a leer tu mente, me voy a quedar delante de tus ojos para ver si puedo leer tu mente. No lo podemos hacer. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesús llega, Jesús que sí conoce todos los corazones y conoce las intenciones de cada uno de ellos, cuando los escucha hablar, cuando los escucha referirse a los demás, Jesús dice, ya entiendo qué es lo que está pasando. Porque Jesús sí conocía las intenciones de estas personas, de este grupo religioso que se llamaban los fariseos. Y número uno, ellos aparentaban y decían, por ejemplo,
una persona moría, por ejemplo, un esposo moría y dejaba viuda a su mujer. Ellos iban y decían, supuestamente piadosamente, y vamos a hacer oraciones para la viuda. Y parece justo, parece muy hermoso. Y dice uno, bueno, mira qué hermoso lo que están haciendo. Fueron a orar por aquella hermana que se le murió su esposo. Parece justo, ¿sí o no? Ir y orar por alguien que está pasando por dificultades es justo, parece justo. Pero ellos iban, Jesús les dice esto, ellos iban no porque se sentían conmovidos o sentían un amor por aquella hermana que se quedó viuda. Ellos iban, ¿sabes por qué iban? Te lo puedo decir. Porque querían sacar algo de ese velorio. O sea, ellos aprovechaban el momento de la oración para a lo mejor recoger ofrendas, y esas ofrendas ni la veía la pobre viuda. Se las llevaban todas. Y si en algún momento les quedaba tiempo de robar algo, se lo llevaban. En serio, Byron, esto era en serio, así eran. Eran personas difíciles de tratar y Jesús por eso no les habla suaves. Porque si Jesús con alguien tuvo misericordia y si con alguien le habló muy suave, fue con todos nosotros. Con todas las personas que reconocen que han fallado y que necesitan de Él. A los que Jesús les habló muy fuerte fueron aquellas personas que se creían que eran perfectas y que no necesitaban de Él. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesús les dice, ustedes son unas personas hipócritas. Porque aparentan por fuera muy hermosos. Sin embargo, por dentro hay muerte. O sea, por dentro hay odio, hay rencor, hay inmundicia en cada uno de sus corazones. Y Jesús podía ver esto, iglesia. Y cuando Jesús les habla esto, obviamente les enojaba escuchar que Jesús les decía la verdad. Porque la verdad, iglesia, incomoda, ¿no? Cuando la verdad llega a nuestros corazones, vaya que es incómoda en su momento. Pero termina sanando al final del día. Termina restaurando nuestras vidas. Entonces Jesús le dice a los discípulos, tengan cuidado. Que una pizca de la hipocresía no llegue a sus corazones porque los va a terminar leudando a ustedes. Ahora, lo que quiero decir en esta hora, iglesia, es que por pequeño que tú digas, Byron, pero es pequeño lo que yo hago. Es pequeño lo que hago detrás de las cortinas. Es pequeño lo que a veces aparento de esta forma en iglesia, aparento muy espiritual, pero es pequeño, no es mucho en realidad. Con eso pequeño que hoy estás aparentando, porque se empieza por poquito y termina haciéndose muy grande. Quiero que sepa que muchas de las veces nosotros empezamos a ser, con anestesia o sin anestesia, empezamos a ser personas de doble cara, por no decir la palabra que Jesús usó acá, que después la voy a usar de todas formas. Personas de doble cara empezamos porque, número uno, tenemos miedos. Por ejemplo, o tenemos baja autoestima, o somos afectados por el círculo social en el cual estamos. Y solamente porque a lo mejor usted escucha que alguien, un hermano, dice, yo oro 5 horas al día. Y tú dices, pero yo ni siquiera oro 10 minutos al día. Puedes empezar a esto. Pero al escuchar que la otra persona dice, oro 5 horas al día, y tú ni siquiera oras ni 5 minutos. No, acá no, es un ejemplo, es en otra iglesia. Imagínate, tú a veces empiezas a aparentar una vida de espiritualidad. Y de repente dices, no, qué hermoso, ayer anoche oré 5 horas en la madrugada. Y yo siempre digo esto, a veces quizás no oraste 5 horas en la madrugada, oraste 5 minutos, los demás 4 horas y 55 minutos te quedaste dormido. No oraste, roncaste por casi 5 horas. Entonces empezamos a aparentar algún tipo de espiritualidad porque escuchamos a otro hermano que ora 5 horas al día. Poco a poco, por querer unirnos a un círculo de la iglesia o querer aparentar que nosotros que somos espirituales, empezamos con una levadura en nuestros corazones y es la levadura de la hipocresía. La hipocresía viene del original griego que significa actor. Literal, alguien que usa máscara. La hipocresía se usaba en el griego literalmente para alguien que actuaba. O sea, que lo presentaban en un stage, en un escenario y empezaba a actuar porque esa persona no era esa persona. Era nada más interpretando a alguien más. Esto es la palabra hipocresía. Con el tiempo se empezó a usar obviamente negativamente
en nuestro ámbito del lenguaje que se habla. La razón es porque cuando nosotros empezamos a ser personas de doble cara o empezamos a ser actores, lo voy a poner más con anestesia, actores. Cuando empezamos a ser actores, en realidad en lo que nos enfocamos es en fingir algo que nosotros no somos. En realidad nos empezamos a enfocar en aparentar, en actuar, en usar una máscara delante de las personas, cuando en realidad no es lo que nosotros somos en nuestro diario vivir. ¿Me explico? Yo siempre digo, iglesia, todo lo que están presentes, no hay necesidad que nosotros aparentemos nada. No hay, en serio, no hay necesidad que tú y yo aparentemos algo. Porque si queremos aparentar, al fin del día te vas a terminar cansando. Al fin del día vas a decir, ¿sabes qué? Me cansé, Byron. Me quito la máscara. Esta es la persona que soy. Y uno desde el principio lo supe. ¿Para qué estuviste actuando todo este tiempo? Yo digo, en lo que me queda, que Dios me ayude personalmente a ser lo más transparente con todos ustedes, con todos los que escuchan. Porque no hay necesidad. Es probable que muchos digan, mira, Byron, que poco espiritual, que no hace esto, no hace lo otro. Yo digo, yo no voy a aparentar nada delante de nadie. Yo voy a actuar, voy a caminar, voy a ser tal y como soy en la presencia de Dios. Lo voy a hacer delante de todos ustedes. Porque imagínate qué feo que de repente conozcas al pastor Byron, que cuando entra a la iglesia casi vuela. Ya le salen las alas. Y tú dices, uy, mira qué ungido. No paró de hablar en lengua en todo el servicio. Mira qué ungido. Ya, yo creo que ni se bajó en su automóvil, se bajó un carro de fuego que Dios le dio. ¿De qué me sirve aparentar en la iglesia una espiritualidad, el más ungido, que no paro de hablar en lenguas, que hago esto, que hago lo otro? Y nomás salgo a través de estas puertas, se me fueron las alas, se me fue la unción. El carro de fuego era un carro de fuego imaginario porque nunca lo tuve. Y cuando salgo ahí, salgo a maltratar a todas las personas. Salgo a maltrato a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, no se diga. Me aprovecho de ellos. Entonces al final del día, yo me doy cuenta y digo, esto me va a cansar. Porque ¿qué? Tengo que aparentar algo dentro y tengo que aparentar algo más fuera. Y cuando de repente ando en la tienda y de repente veo un hermano que anda por allí, me tengo que esconder para que no me vea, porque no tengo unción afuera. No tengo alas, siempre he aparentado. O peor, si yo tengo mi círculo de amigos, por ejemplo, que a lo mejor no me benefician nada en su momento. Y tú dices, pero bueno, en su momento está bien, me voy a reunir con ellos. Dentro de la iglesia, entonces pretendemos, no, mira, mis amistades, esas son amistades que transforman mi vida. Y allá afuera te das cuenta que a lo mejor no tienes las mejores amistades. Tengas o no tengas las mejores amistades allá afuera, pues simplemente hay que ser sinceros y transparentes. Porque cuando nosotros empezamos a ser actores, cuando nosotros simplemente empezamos a desempeñar un papel y actuar, el error en que nosotros no pensamos es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Sí, porque es probable que engañemos a las personas, pero no vamos a engañar a Dios que nos conoce. Conoce nuestro corazón, conoce nuestro interior. No lo vamos a engañar. Al final del día terminamos nosotros mismos siendo burlados. No burlamos a nadie más, nos burlamos a nosotros mismos. Y vaya iglesia, qué hermoso es ser transparente, ¿o no? Qué hermoso es ser una persona que no actúa, simplemente es la misma persona acá como también allá afuera. La misma persona con sus amigos que con la misma persona en su casa. Lo conoces a donde vayas y sigue siendo la misma persona. Vaya qué descanso hay, ¿o no, iglesia? Vaya qué tranquilidad, vaya cómo te relajas cuando eres una persona transparente y sincera. Entonces Jesús quiere advertir sobre esto y le dice, tengan cuidado con esa pizca de levadura que es la hipocresía. Porque una vez que entre esa pizca de levadura, lo va a leudar a ustedes. Y lo que tú no sabes, iglesia, es que la hipocresía te hace pensar que tú estás bien cuando verdaderamente no lo estás. El verdadero problema de los fariseos no era que fallaban, porque todo mundo falla, ¿o no? Todo mundo peca. Por si usted pensaba que yo no fallaba, discúlpeme, pero no soy el extra santo, fallo también.
Como le dije a una persona un día, a mí no me pongas sobre un pedestal porque soy igual que tú. Entonces, no, pero tú estás más cerca. ¿Qué más cerca voy a estar yo? Tú también estás cerca de Dios. Si nosotros hemos recibido todo lo que tenemos es por su gracia, no es porque nosotros, ay, no peca el hermano Byron, mira, por eso está bendecido. No es por eso. Es porque su gracia nos ha abrazado. ¿Me explico? Entonces, el entender que todos fallamos. El problema era que la hipocresía te hace pensar que tú estás bien. Te hace creer. Y te hace aparentar un papel y dice, no, yo estoy bien. Voy a aparentar una imagen de santidad. Una imagen que no fallo. Una imagen que mira, una persona espiritual. Cuando detrás de eso verdaderamente quizás no lo somos. Me estoy explicando. Y cuando viene Jesús y nos empieza a hablar, nos empieza a enseñar, rechazamos totalmente su mensaje porque decimos, no, Jesús, yo mira, estoy actuando de esta manera, estoy haciendo. Y Jesús, conociendo nuestro interior, conociendo todo nuestro ser, dice, no es así. Necesita ser transformado, necesita ser cambiado todo tu interior. Así que, iglesia, todos los que están presentes, un poquito de levadura va a terminar afectando lo original que Dios ha puesto en ti. Si algo Dios le encanta es que cada uno de nosotros seamos transparentes en nuestro diario vivir, porque no nos podemos ocultar delante de Él. Dios nos hizo a todos nosotros para que seamos originales, para que no seamos una copia barata, que seamos personas originales. Algo que puso Él en nosotros es ser originales en nuestro diario vivir, y la levadura va a llegar y va a alterar lo que Dios ha puesto en ti. Ahora, Jesús no solamente les dice guárdense de la levadura de los fariseos, sino Jesús también le dice guárdense de la levadura de Herodes. Byron, ¿cuál es la levadura de Herodes? Mira lo que dice, quiero que sepas en Marcos 6, vamos a leer Marcos 6, versículo 20. Préstame atención, Herodes. Porque Herodes temía a Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Te voy a explicar algo sobre Herodes. Muchos de nosotros pensamos que Herodes simplemente era una persona que no temía a Dios. O sea, que ni siquiera tenía conocimiento de Dios. Estaba leyendo yo historia que Herodes, o el grupo de los herodianos, que ya vamos a leer eso, influenció mucho en la reconstrucción o la remodelación del templo de Jerusalén. Influyó mucho. O sea, Herodes en su momento, él le encantaba, o quizás en su momento quizás puso la fe en Dios, pero hay algo que lo corrompía. Te voy a explicar qué es lo que lo corrompía. Y vamos a ir a Mateo 22, versículo 15 al 22. Dice de la siguiente manera: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Acá está la dinastía, lo que apoyaba la dinastía de Herodes, los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, presta atención a la pregunta, parece todo hermoso. ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Y les dijo, ¿qué les dijo? Actores. ¿Por qué me tentáis, actores? Mostrándome la moneda del tributo. Mostradme, dice, la moneda del tributo. Y ellos les presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Presta atención a esto. Herodes creó una dinastía donde su familia iba heredando todo su poder. Los herodianos eran un grupo judío que apoyaba a la dinastía de Herodes. O sea, estaban envueltos en la política. Esas personas, cuando ven a Jesús, quieren tentarle porque no les parecía, eran judíos, no les parecía.
Y de la manera como lo tientan es como ellos eran personas que estaban envueltas en la política, no lo van a tentar como los fariseos lo tientan, lo van a tentar porque ellos son la política. Porque si Jesús habla algo en contra del César, entonces puede caer una sentencia en contra de Jesucristo. Entonces dice, lo vamos a tentar. Él dice, Jesús, maestro, rabí, ¿qué dices tú? Debemos de dar el tributo, o sea, los taxes al César. ¿Qué opinas? Dinos tú que sabes todas las cosas, que eres un hombre de verdad, eres un hombre que habla solo lo correcto, le dicen a Jesús, tentando la iglesia. Ellos esperaban que Jesús dijera, no le den tributo al César, no paguen taxes. Entonces los judíos les hubiera encantado esta idea, pero al César no. El emperador romano no le hubiera encantado que un rabí se ha levantado y está diciendo que no tienen que pagar tributo a Roma. Entonces en esta ocasión, cuando Jesús escucha que los herodianos, obviamente él sabe que lo están tentando, él de una vez les dice, ¿por qué me están tentando actores? ¿Por qué me están tentando hipócritas? Muéstrenme, les dice, la cara que hay en la moneda, y le tiran un denario. Acá está Jesús. Y le dice, ¿cuál es la cara que hay en el denario? Oh, dice, la de César. Entonces, dice Jesús, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y todos se quedaron, no nos esperábamos esa. Todos se quedaron con la boca abierta por lo que Jesús enseñaba, porque no estuvo ni en acuerdo ni estuvo en desacuerdo, estuvo en neutro, pero le dio una respuesta. ¿Me estoy explicando? Ahora, no es que los herodianos, o mucho menos Herodes, querían verdaderamente conocer a Dios. ¿Sabes cómo ellos usaban la palabra de Dios? Solamente para su propia conveniencia. Si algo Herodes usaba para ganar poder, popularidad delante de los judíos, era decir que él creía en su Dios. Entonces se había levantado hasta un grupo llamado los herodianos, judíos, que apoyaban la política de Roma. Pero en realidad los judíos no es que estaban de acuerdo en totalidad con lo que Roma estaba haciendo. Ellos se sentían sometidos bajo ellos. Entonces, a lo que quiero llegar es que Jesús les dijo, guárdense de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes al final del día termina siendo la misma levadura de los fariseos. Porque usaba solamente la palabra de Dios para ganar ¿qué? Autoridad, para ganar un poco más de popularidad delante de las personas. Es como, por ejemplo, que un político de repente nunca asista a una iglesia y de repente se presenta a una mega iglesia y le dan un tiempo para hacer un discurso, por ejemplo, y empieza a declarar supuestamente su fe en Dios, cuando quizás nadie nunca supo que esa persona verdaderamente tenía la fe en Dios, pero ahora de repente cuando va a postularse, por ejemplo, como un alcalde, ahora empieza a declarar que él sí cree en Dios y se presenta delante de las personas en una iglesia. ¿Sabes por qué lo hace? Para ganar los votos de aquella iglesia. Ahora, yo quiero que entienda que el evangelio no es para usarlo para nuestra propia conveniencia. La palabra de Dios no es para usarla para nuestra propia conveniencia. Insisto, es para nosotros adaptarnos a ella. Entonces, los escribas, los fariseos, los saduceos, Herodes, simplemente usaban a Dios, usaban la palabra, la ley, el Torá, para simplemente tener influencia, usarlo para su propio ego, los fariseos, usarlo para su propio beneficio, lo que hacía Herodes. Y esto Jesús lo categorizó como unos hipócritas, porque verdaderamente no estaban buscando a Dios de todo corazón, simplemente lo hacían para sus propios beneficios. ¿Me estoy explicando, iglesia, o no me estoy explicando? Al final del día me doy cuenta que si algo termina o puede afectar nuestras vidas espirituales, es en nosotros querer usar, el querer aparentar, el usar la palabra de Dios solamente para alimentarnos por nuestros propios deseos. Al final del día no tenemos un corazón sincero delante de Dios. Lo que Dios busca es un corazón sincero, libre de la levadura de los fariseos y los escribas, libre de la hipocresía, porque esto nos va a hundir al fin del día. Entonces, Byron, ¿es fácil? Yo sé, no es fácil, es difícil. Es algo con lo que estamos luchando todos los días constantemente, y vamos a necesitar del poder del Espíritu Santo para nosotros mantenernos fuera de esa levadura que al final nos puede contaminar a nosotros. Entonces, Byron, en serio,
¿Crees que un poquito de levadura puede afectar mi vida? Claro que sí. Mira lo que dice Gálatas 5:9. Y ya casi estamos terminando. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los hermanos de Gálatas, él les habla y dice: miren, tengan cuidado, un poco de levadura leuda la masa. Porque en Gálatas, en Galacia, esta iglesia, el evangelio se le fue predicado por gracia. Y los judíos estaban diciendo que se tenían que circuncidar para alcanzar la salvación. Entonces Jesús les dice, el apóstol Pablo les dice: tengan cuidado, porque un poquito de esa falsa enseñanza los va a terminar dirigiendo hacia otra dirección. Iglesia, un poquito de levadura, un poquito de apariencia, y nosotros no somos sinceros, nos va a terminar leudando toda nuestra vida. Al fin del día, somos unos expertos en aparentar y terminamos afectando no solamente a las personas que nos rodean, terminamos afectándonos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, ya cerrando, dijo en 1 Corintios 5, versículos 6 al 8, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que con un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y ¿qué más? Y de verdad. ¿Me explico, iglesia? Entonces Jesús les dijo eso a sus discípulos muchos años atrás, pero nos lo dice hoy a nosotros. Guárdense, en serio, iglesia, guárdate de la levadura, guárdate de ser un actor, guárdate de aparentar, porque te vas a cansar un día. ¿Y quién te puede condenar? Si eres una persona imperfecta, a ver, ¿quién te puede condenar? Si el que justifica, el único que pudiera condenarnos, decidió justificarnos a nosotros. O sea, al final del día, amados hermanos, todos los que están presentes, tratemos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer lo más sinceros que podamos, hacerlo más transparente, a lo más que podamos. Yo sé, no hay necesidad que expongas tu privacidad, porque no queremos saber tu privacidad, pero simplemente actúa sincero donde sea que vayas, sé tú mismo. Bueno, pero si soy yo mismo, se van a dar cuenta de lo que soy. ¿Y qué tiene? Dime, ¿qué tiene? Si al final del día somos todos fallamos, y si alguien estaría libre de pecado, entonces que tire la primera piedra. Pero no creo que nadie vaya a tirar la piedra, simplemente porque todos fallamos, pecamos delante del Señor. Y es mejor ser transparente, es mejor decirle: Señor, acá estoy, he fallado, he pecado, te necesito para que me ayudes y me transformes. ¿Lo crees, iglesia, o no lo crees? Nos vamos a poner de pie, le vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.